Hola, buenas. Mi nombre es Cintia Ferris Lantero, soy psicóloga infantil, terapeuta de juego y consultora de sueño y mamá de mellizos. Por eso tardé tanto a lo mejor en hacer estos vídeos. Em, pero sí que como la cuarentena parece que se prolonga, así que tenía muchísimas ganas de poder contribuir con algo de las cosas que sé para poder aliviar a los padres que en este momento están pasándolo relativamente mal, eh, teniendo a todos sus hijos en casa, teniendo que hacer un poco de profesores, animadores y de todo un poco. Entonces, pensé en hacer una serie de 3 vídeos sobre juego. En el primero voy a contar un poco qué es jugar, los distintos tipos de juego dependiendo de la edad y de las distintas clasificaciones, porque hay distintos autores que hacen énfasis en distintas cosas, la relación con el aprendizaje, em, digamos, y cuál es el ciclo que tiene naturalmente el juego en un niño. Em, en otro segundo momento hablaré de em, el juego independiente, la importancia del juego independiente, cómo facilitarlo. Hablaré también de la autonomía, el desarrollo de la autonomía y la necesidad de algunas rutinas y ofrecer algunas estrategias para tener algunos ritmos en la vida cotidiana. Y finalmente haré un último vídeo sobre algunos otros factores a tener en cuenta, em, sobre los que he estado hablando con los padres con los que he estado en contacto y con amigos, cómo tener en cuenta el carácter y el temperamento de nuestros niños, qué hacer con la constante pregunta de ¿qué haces? ¿Juegas conmigo? Por favor, ven a estar conmigo, ¿no? Cuando parecen así como dependientes de nuestra ayuda para jugar. Cómo favorecer el juego conjunto entre los hermanos y cuál es nuestro rol en esto, cómo favorecer eh, un juego lo más pacíficamente posible entre los hermanos. Y eso. Espero que esta serie os sirva, os alivie y haga esta cuarentena mejor para todas. Vamos allá entonces. Es jugar. A ver si lo sé hacer. Bueno, jugar tiene las definiciones típicas, o la que conocemos o la que nos tenemos como representada a partir del diccionario, que es como una actividad un poco fútil o anecdótica, ¿no? Em, recreativa, si se quiere, ¿no? Un divertimento, pero la verdad es que desde el punto de vista psicológico el juego es absolutamente fundamental en el desarrollo. Es decir, eh, de la manera en la que vemos los psicólogos el juego y el desarrollo de todas nuestras habilidades están íntimamente ligadas. Podríamos decir que en ese sentido el juego es un facilitador de, del desarrollo, ¿no? De todas las áreas del desarrollo, por eso hay diferentes tipos de juego inclusive que podemos señalar en base a las distintas áreas que se pueden ir desarrollando a partir de él. Un autor que me gusta muchísimo habla eh, de la zona de juego, em, y en este sentido habla de eh, que es como el mundo propio de un niño. Y esto es algo que va a estar ligado a lo que hablaremos en el segundo vídeo, sobre la necesidad del juego independiente, de estar concentrado, de no tener intrusiones o interrupciones ajenas, de poder explorar y crear ese mundo interior. Y de poder volcar en los objetos externos que están en el mundo nuestra realidad interna y personal, y de esa manera poderla eh, hacer crecer y asentar y poder sentirnos
que estamos bien con nosotros mismos, que somos, digamos, esta es la semilla a partir de la cual somos el refugio propio. eh, y en ese sentido es fundamental el juego independiente. Por otro lado, está otro autor muy importante en relación al desarrollo, que es Vygotsky, que sí que habla de esto otro que yo os hablaba anterior, del juego como el promotor del desarrollo, y que en las distintas áreas uno podría hablar, eh, practica o ejercita distintas áreas que son fundamentales para el desarrollo personal, como pueden ser el desarrollo del lenguaje, de la autorregulación, de a qué cosas uno atiende, al desarrollo de la propia imaginación, de las capacidades creativas, de la resolución de problemas, de la planificación y la organización, y podríamos así enumerar absolutamente todas las capacidades cognitivas de los niños. Entonces, sí que en relación al juego hay varios aspectos importantes a hablar, que es, digamos, si pudiéramos hacer una reunión de estas dos definiciones anteriores, que para mí son las dos más importantes, también están relacionados a otros conceptos psicológicos muy importantes, como el de flujo o flow, de Csikszentmihalyi, en donde, creo que se dice así, en realidad no estoy segura, eh, que está caracterizado por esto que decíamos, por la exploración, la inversión en las tareas y que haya un reto ajustado. En este sentido, sí que volvemos a Vygotsky, este ZDP es zona de desarrollo próximo, es decir, que algo esté lo suficientemente alejado de nuestra zona de confort para que no sea aburrido y repetitivo, ¿no? Y que lo hagamos sin esfuerzo, ¿no? Pero que no esté demasiado alejado de nuestras capacidades, cuestión de que no esté por fuera de las mismas y que el salto sea tan grande que no podamos finalmente realizarlo. Entonces, ese reto ajustado es algo que nos saque de nuestra zona de confort, o que sea un tipo de reto, pero que a la vez lo sintamos dentro de nuestras capacidades. Por otro lado, en este sentido, cuando somos capaces de estar interesados es, y nos sumergimos en una tarea, estamos conectando, por otro lado, con lo que conocemos como nuestra propia motivación. No es que tenemos que hacer tareas por una recompensa exterior o por que nos lo mandan o nos dicen que tenemos que hacerlo, o por presión exterior, como todo el mundo está haciendo esto, entonces no, todos lo tenemos que hacer, sino movidos por nuestros propios intereses. Esto en relación al juego es también muy importante, porque es muy importante permanecer en contacto con eh, las necesidades, los gustos, las preferencias, los intereses propios, ¿no? Y esto nace a partir de este estado del juego, digamos, o del jugar. Eh, También no, introduce al niño en la capacidad de sostener cada vez de manera mayor y más larga, que eso es lo que uno va viendo a lo largo del desarrollo de los niños, ¿no? Que son capaces de mantener la atención y de desarrollar más esta propia exploración interior, ¿no? Y esta es una cualidad muy importante de favorecer y de sostener como adultos. Por otro lado, tiene que ser divertido. Digamos, esto es parte de la motivación interior, de la motivación intrínseca, pero eh, es como un plus también, si se quiere. No es solo interesante o llamativo, sino que es divertido. Y también eh, debe ser libremente elegido, aunque yo puse ahí con peros, porque sí que creo que y esto lo adelanto, ¿no? Uno de nuestros roles como adultos es realizar como invitaciones a determinados juegos. Uno puede invitar a estas exploraciones, aunque no es una obligación que tenga que jugar con eso. Uno puede ir dejando como juguetes u objetos o cosas eh, para que los niños puedan coger aquellos que les interesen y desarrollar este proceso. Entonces, si todo esto es jugar al final, como verán, jugar no es solo lo que uno se representa como
se visten de princesas o de príncipes, de guerreros y arman una historia y van por allí, o digamos, están jugando no lo sé, al pilla-pilla y se corren los unos a los otros, ¿no? Jugar es casi todo lo que los niños hacen, eh, todas sus exploraciones y todo lo que les ayuda a desarrollar cognitivamente, que además eh, les ayuda de alguna manera al desarrollo de todas sus habilidades como personas. Entonces, obviamente, juego y aprendizaje no serían tan diferentes. Podríamos pensar, si lo veis aquí, lo que pasa que sí que es verdad que no he puesto muchas, eh, algunos están muy relacionados con algunas actividades académicas o con lo que podrían ser algunas actividades académicas, como escribir y estar concentrado, o leer, o investigar en el terreno las características, la vegetación, los insectos que uno encuentra, ¿no? Cosas que tienen más que ver con lo que conoceríamos como el conocimiento más académico. Sin embargo, cuando es a través de un proceso lúdico, y aquí es verdad que estoy superponiendo dos cosas que son de alguna manera diferenciables, en el sentido de que uno podría decir que hay aprendizajes mediados por el juego y que luego está el jugar propiamente dicho. Pero aquí, eh, en parte porque eh, es una distinción que nuestras culturas tienen porque tenemos escuela, eh, pero que durante muchísimo tiempo no fue así. Eh, y porque en este momento sí que creo que es vital quitarnos un poco el peso de encima de ser los profesores de de nuestros niños. Sí que si podemos observar las cosas que tenemos en casa y podemos recortar el periodo en el cual imitamos al cole, nos sentiremos un poco más aliviados y entenderemos que podemos seguir favoreciendo el desarrollo de nuestros niños sin el temor de que se atrasen demasiado en relación al currículum o a los aprendizajes que tendrían que estar adquiriendo, ¿verdad? Bueno, digo esto salvo los niños que ya no son tan niños, eran ya más bien adolescentes, y entonces sí que eh, uno supondría que tendrán un poco más de autonomía a la hora de la realización de esos aprendizajes académicos. Entonces, volviendo un poco a lo sumamente importante de esta convergencia entre el juego y el aprendizaje, es que hace esos aprendizajes mucho más significativos. Primero, eh, porque el hecho de que sea un reto un poco autoimpuesto y el hecho de que sea divertido lo hace más significativo. Por otro lado, en general, las cosas que aprendo eh, son problemas dentro de otros problemas. Entonces me permiten no solamente aumentar la comprensión o profundizar la comprensión que tengo del mundo, sino que funcionan como un medio para un fin. Entonces no es que yo estoy haciendo números o cuentas porque estoy haciendo números o cuentas, sino que estoy sacando las proporciones eh, de la harina que tengo que poner si quiero hacer un bizcocho más pequeño de lo que pone la receta, por ejemplo, ¿no? Eh, y lo segundo es que, como viene por preguntas que nosotros mismos nos hacemos, por cosas que tenemos que hacer finalmente, es que está fundado en nuestras propias preguntas, en nuestros proyectos, y entonces está hilado a, a todos nosotros, y eso es lo que profundiza mucho más y hace mucho más significativos esos aprendizajes. Entonces, ¿por qué es tan importante y necesario el juego independiente y que lo promovamos? Primero porque es una necesidad, ¿no? Eh, y en esto sí que sonaré muy diferente porque nuestra cultura es una cultura
crecientemente más controladora, em, y tenemos el imperativo de jugar con nuestros niños, de hacer las cosas con nuestros niños, ¿no? Yo aquí no voy a decir que no tenemos que estar ni que no tenemos que jugar con nuestros niños, pero sí que creo que es muy, muy necesario que los niños tengan largos ratos de juego independiente, ¿no? Eh, Primero por esto que decía previamente de la importancia del desarrollo y la exploración personal, independiente, autoafirmada. La capacidad de desarrollar la habilidad de autodirección de la propia actividad y la distribución del tiempo. Eh, Porque es importante permitir el desarrollo de la fantasía y de cómo y de que uno mismo encuentre el propio empuje para poderla desarrollar. Y en este sentido, de alguna manera, el juego independiente ayuda a encontrar quién uno es, lo que uno quiere, ¿no? Por otro lado, porque, y sobre todo en este momento, es una necesidad por parte de los adultos. No voy a decir nada nuevo, obviamente. Actualmente, bueno, se dice que se necesita toda una tribu para criar un niño. Ahora no tenemos esa tribu, la tenemos como máximo virtualmente. Y entonces sí que es muy necesario que eh, no nos sobrecarguemos con todo lo que tenemos, porque en este momento no solamente tenemos reducido nuestra tribu, sino que tenemos muy reducidos los apoyos y ayudas que tenemos. Entonces, sí que eh, tenemos que poder eh, quitarnos un poco ese peso de además, digamos, de todo lo que tenemos que hacer, jugar con nuestros niños, ¿no? Segundo, para dejar tiempo y espacio para nuestro propio autocuidado. Segundo, porque sí que me parece que es una mejor alternativa a otras que sí que estamos ofreciendo, aunque con muchísima culpa, como por ejemplo el acceso a las pantallas. Y la otra es porque es accesible para todos y absolutamente gratis, y entonces, ¿por qué no darle una chance, no? Em, bueno, entonces ahora pasamos a las distintas clasificaciones de juego. Sobre todo esto los traigo para daros ideas en base a los materiales y las cosas que tengáis en casa, para que podáis entender un poco la relación entre los distintos tipos de juego y el desarrollo. Bueno, esto no es solo para los niños pequeños, pero sí que lo resalto, los esquemas de juego para los niños más pequeños, porque veréis que os suenan muchas, los que tengan niños pequeños, como es mi caso, eh, que muchas de las conductas que nos irritan de nuestros niños pequeños tienen que ver con los esquemas exploradores del juego de los niños, ¿no? Eh, bueno, los esquemas o esquemas son tipos de juego o de movimiento que los niños necesitan hacer para conocer y ser conscientes tanto de su propio cuerpo como del mundo exterior. Cuando son muy pequeños, estas exploraciones son eminentemente concretas, es decir, tienen que ver con la manipulación de los objetos, no son simbólicas o abstractas. Eh, y construyen, por eso son muy importantes, el conocimiento inconsciente e implícito del mundo. Es decir, por ejemplo, porque cuando nos tiran una pelota, si no pensamos, la cogemos, y si estamos muy atentos y no la cogemos, es porque nuestro conocimiento inconsciente del mundo, de la trayectoria de los objetos, es muchísimo mejor que la que tenemos consciente o eso, sí. Entonces, estos esquemas son principalmente 8 y os voy a explicar los que me parecen que son más confusos, ¿verdad? La primera es el esquema de conectar. ¿Qué hablamos con conectar? Es la capacidad de construir y destruir, es decir, por ejemplo, son los juegos con piezas, con legos, tiene que ver con unir y desunir cosas, encontrar partes que hacen todos, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, conectar es diferente a posicionar, porque posicionar es, tiene que ver con el encaje de los objetos, pero
no hacen a un todo como puede ser un puzzle o la construcción de un edificio, de una cosa, sino, por ejemplo, a diferentes roles, a poner los mueblecitos en una casa o si estoy trasladando, hacer que me encajen todos mis muñecos en una determinada configuración que yo tengo en mi mente y cómo los posiciono para que lo tengan, pero es distinto, no sé si, espero que se percibe y si no espero vuestros comentarios, de que es distinto a conectar. La segunda eh, es orientar, que tiene que ver con la capacidad, el desarrollo de la capacidad de ver, de cuando vemos un objeto, poder prever cómo se ve desde otros ángulos, ¿sí? Que es diferente a la de rotar, porque una cosa es pasivamente cómo somos capaces de orientar y saber cómo cambia un objeto con las distintas orientaciones, y otra cosa es el hecho de nosotros mismos, con nuestra misma motricidad, de rotar y de girar y de cómo se transforma un objeto de acuerdo a cómo lo movemos, ¿sí? La segunda es la de transportar, que es llevar de un objeto de un sitio al otro. La otra es observar trayectorias, que es ver cómo recorre un camino, sea que esté hecho o de tirar desde la sillita lo que tenemos arriba de la onda hacia el suelo, por ejemplo, ¿no? La de envolver, que es cubrir total y parcialmente, y la de encerrar, que es la que establece la relación dentro de afuera y que permite la creación de límites de las cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer para no obstaculizar el desarrollo de estas habilidades tan importantes y, por otro lado, minimizar su molestia, sobre todo cuando nuestros niños están queriéndolo hacer en un momento o con un objeto que no nos interesa que lo exploren, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Es decir, cuando nuestro niño, si está comiendo, por ejemplo, y empieza a tirar la comida, nosotros decimos no la tires, y la vuelve a tirar, porque él está explorando, lo primero que tenemos que hacer es reconocer y decirle, ah, estás queriendo ver la trayectoria de la salchicha al suelo. Vale, podemos ver la trayectoria, pero sí, pero, por ejemplo, no lo haremos con la comida. Le puedes traer unos cubos que tenga suaves, que él pueda tirar y que no se puedan romper y que sean seguros. O, digamos, mostrarle opciones de objetos, lugares o maneras de hacerlo seguros para él y para el objeto. Y también, si vemos que nuestro niño está como inmerso en investigar alguno de estos de por sí, o llevar las cosas de un sitio al otro, por ejemplo, y que desaparezcan, sí incluirlo en los objetos que le ofrecemos o invitarlo a que lo pueda hacer. Digamos, estos esquemas, como podéis observar, no son solo para niños pequeños, pero estas indicaciones sí que, o por ejemplo, muchas de ellas como eh, posicionar o rotar, también tienen que ver con el cuerpo propio. Entonces, saltar arriba del sofá, eh, intentar ponerse boca abajo, y muchos de los accidentes que los vemos tener tienen que ver con estas investigaciones. Si vemos que lo hacen de manera no segura, sí que garantizando que puedan explorarlo con su propio cuerpo o con los objetos, mostrarles una manera como, mira, si quieres hacer esto, tienes que poner mantas, tienes que poner almohadones, ¿sí? Y ponérselos accesibles. Bien. Eh, Después están los juegos que ayudan al desarrollo, digamos, bueno, los esquemas son como toda una clasificación. Luego hay como por grupos de habilidades, que es lo que voy a contaros ahora. Y luego haré algunos en relación a las edades, ¿no? El desarrollo de las habilidades motrices son fundamentales que les ofrezcamos distintos juegos que les permitan la exploración y el dominio de la motricidad tanto fina como gruesa. Eh, Cuán gimnástico sea un niño depende de ese niño y de su edad, y sí que debemos ofrecerle la posibilidad de hacerlo adecuada a su edad. Eh, Debemos entender en esta exploración que
el riesgo forma parte del motor. Digamos, me atreveré a saltar tan alto, podré hacer estos obstáculos, ¿sí? Entonces, sí que es nuestro rol en relación a estos juegos es de poder enseñarle sistemas de toma de decisiones como cuando vamos a jugar estos juegos debemos pararnos y pensar si hay algún riesgo, poderlos prever o preguntarle al adulto, ¿no? Y cómo cuidar ese tipo de cosas y cómo cuidar los objetos del entorno, con qué cosas puedo tirar, qué cosas estoy, ¿sí? A qué cosas uno tiene que estar atento. Por lo menos señalarlos. Claro que no es que uno tiene que delegarlo enteramente en los niños, depende de su edad, uno no puede delegarlo enteramente en ellos, pero sí que debe hacer ese tipo de referencia cuando uno está promoviendo el juego de los niños. Y es sumamente necesaria, digamos, también el desarrollo de las habilidades motrices se mezcla con todo el conjunto de los otros tipos de juegos, porque el cuerpo se involucra en todos y funciona como un integrador del resto de los aprendizajes. Por eso aprendemos mucho mejor haciendo que sentados escuchando que otro nos explica cómo se hace una cosa, ¿no? Porque atravesar un aprendizaje con el cuerpo y con lo motriz profundiza el aprendizaje, ¿no? No es solamente en sí el aprendizaje del dominio de la musculatura. Muy vinculado, pero ya más entrelazado a lo que podría ser la fantasía o la exploración del color, están los juegos de expresión artística, que incluye cualquiera de ellas, pero tiene que ver con la exploración de distintos materiales, distintas texturas y distintas superficies, ¿no? Y entonces en este caso nuestro rol es poder ofrecer los distintos tipos de materiales y texturas, explicar cuáles son las superficies y en este caso la estructuración de nuestra ayuda en relación a un, cómo cuidar de las superficies que no son sobre las que estamos explorando, es fundamental, ¿no? Porque también, y esto lo veremos, todo juego se da dentro de un campo que está como simbolizado por el adulto, que es quien enmarca y delimita eso, y por lo tanto también en este caso, por ejemplo, la superficie sobre la que esta exploración se realiza es y debe ser limitada. Los juegos de como sí, donde se da principalmente los aprendizajes socioemocionales, de resolución de problemas en relación a los roles de la vida, a los conflictos emocionales eh, y todas las otras complejidades y contradicciones del mundo socioemocional. Es un excelente marco para practicar y ensayarlas. Y luego los juegos de construcción, principalmente con bloques, pero también pueden ser de disfraces y de significación. Aquí la construcción se entrelazaría con el como sí, ¿no? Porque digamos, aquí se enfatizaría como la construcción de la trama o de cómo está construido o qué cosas constituyen ese rol, ¿no? Que forma parte de la trama de alguna manera o del personaje, digámoslo así y que tiene que ver con la imaginación de otros mundos o de la reproducción de los mundos, digamos, porque inicialmente cuando son muy pequeños, aunque sea simbólico, eh, es más como una copia más cercana a lo que se conoce, ¿no? Pero tiene que ver con la capacidad y, digamos, con el desarrollo de la planificación, de la implementación, del equivocarse y volver a intentarlo, de coordinarse con otros para hacerlo más adelante, ¿no? Y el nivel de complejidad y las características va a depender, obviamente, de la edad del niño. Bueno, entonces, ahora sí veremos la relación entre las etapas de desarrollo y el juego. Entonces, Piaget, que es un famoso psicólogo estudioso del desarrollo, en las etapas de la inteligencia habló de la etapa sensoriomotora. Yo no me voy a detener demasiado porque el vídeo si no me va a quedar sumamente largo.
Y esta etapa se da hasta los 2 años. Es sensoriomotora porque no habría en este periodo, o habría creciente y muy paulatinamente, eh, el crecimiento y el desarrollo de las capacidades de sensibilización, pero principalmente es la exploración y el dominio del propio cuerpo y del mundo. Y luego entraríamos en la etapa simbólica, eh, donde, bueno, y aquí se subraya como un poco en exceso a lo largo de estas edades y se va mostrando cómo se va creciendo en el nivel de ficción y abstracción, eh, en lo que sería el juego del como sí, los juegos de roles, ¿no? Pero no son los únicos que se dan ni en esta etapa ni a partir de esta. Entonces ahora lo contaré eh, un poco para que vean otro tipo de juegos. Podríamos decir que que cuando son muy pequeños, el primer tipo de juego se llama juego desocupado, pero que de todas maneras se da en los bebés, pero se da en todas las edades y casi todos los tipos de juego. eh, Aquí están las edades primordiales en las que se dan, o donde suele ser el tipo de juego central, pero todos estos tipos de juegos se dan en casi todas las edades, ¿no? O se dan a partir de la edad en la que aparecen aquí. En estas estos tienen que ver con el aprendizaje y la observación de cómo es el propio cuerpo y cómo es moverse en el entorno, y el reconocimiento de eh, cómo uno logra moverse y el dominio del propio cuerpo. Luego, hasta los 2 años, está el juego solitario, donde uno está inmerso en una actividad, pero en este caso se da porque no puede incluir a nadie más, ¿no? Porque en estas edades lo que se hace es la exploración, lo que se intenta es la exploración de los objetos. Eh, Luego, hasta los 30 meses, en concomitancia con el desarrollo del juego solitario, está el juego observacional, en el que el niño ve a otros, generalmente mayores, jugar, pero él no participa, ¿sí? Sí que puede hacer alguna pregunta de por qué hacéis esto, por qué hacéis lo otro, pero nada más. Finalmente, aparecería luego aparecería el juego en paralelo, eh, donde se juega en solitario en la presencia de los otros. Digamos, como podréis ver, a partir del juego en solitario se va como en un proceso de increyendo, aprendiendo a jugar y a coordinarse con otros. En este juego en paralelo se realizan observaciones y a veces se juega con el mismo tipo de objeto, pero no están coordinadas las acciones sobre el objeto, o no principalmente. Solo se disfruta de la compañía y cada uno hace su juego con el objeto, ¿no? Luego está el juego asociativo, que se da más o menos a partir de los 3 años, eh, donde no hay una coordinación, no hay un... Cuando hablamos de coordinación total es que no se pautan los objetivos y los roles, y tú haces esto y tú haces el otro, ¿sí? Em, pero sí que cooperan en relación a lo que necesitan, se asisten, hay momentos en los que juegan juntos, pero en general, entonces están asociados lo que hacen en relación a los objetos, pero la mayor parte del tiempo cada uno juega solo con el objeto. Y finalmente está el juego cooperativo, que sí es el juego de roles o con reglas preestablecidas y acordadas de acuerdo al agrupamiento. Terminaré este vídeo hablando dentro de cada proceso de juego hay distintas etapas eh, que se van desarrollando una detrás de la otra, ¿no? Está, digamos, podríamos decir, una detrás de la otra no tanto, sino porque, por ejemplo, está primero lo que se conoce como metalude, o la fuente interna del juego, eh, que
se traduce luego en una acción o gesto o sonido o señales, ¿sí? Porque eh, que eh, esperan la respuesta o la reacción del objeto o la persona a la cual esa clave externa, que es señal de esa fuente interior, como una pregunta, si uno quisiera, de esa exploración, eh, es efecto, ¿no? Y entonces, eh, esta interacción entre esa fuente interna y las claves o conductas que realizamos con o sobre los objetos o las personas, se van retroalimentando, ¿no? Y es lo que hace el juego, eso es el juego, ¿sí? Esto se da todo dentro de un marco que se llama metacomunicación, que es lo que eh, principalmente cuando aquello sobre lo que actuamos es otra persona, le comunica que lo que hacemos es un juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto no es solo propio de los humanos, también entre los perros que juegan, cuando se ladran y se intentan morder, los perros reconocen perfectamente cuando se trata de un juego y cuando no. De la misma manera, los niños cuando se dicen cosas o se tiran golpes, saben transmitir cuando se trata de un juego y cuando deja de serlo, o eso forma parte del aprendizaje. Muchas veces cuando les decimos, esto empieza así, pero va a terminar mal, muchas veces lo que no reconocemos es que lo que están aprendiendo es a la decodificación o hasta dónde llega o qué cosas son una clave externa de eso que intentamos investigar, que viene de nuestra fuente interna, y cuáles son las claves que el otro nos ofrece de que estamos dentro del juego, ¿no? Todos estos tres producen un ciclo que se va repitiendo, que se conoce como el flujo o flow o bucle del juego, ¿no? En donde se fusionan nuestras acciones con nuestra atención o nuestra conciencia y nuestro entusiasmo, y se va haciendo todo el desarrollo del juego. Digamos. El desarrollo del juego es este bucle o flujo. Y luego, a la medida en que se resuelve esa fuente interna de exploración o los propios roles que estamos investigando, lo que sea, se va llegando a la finalización del juego porque se pierde, digamos, de alguna manera esa fuente interna. ¿Qué es lo que pasa con el rol de los adultos? Nosotros mayormente debemos ser continente. Eh, y no debemos ser, yo lo puse así como haciendo el juego de palabras, no debemos adulterar el juego. Es decir, si algo no debemos hacer es dirigir el juego de nuestros niños. Nosotros podemos ofrecerles juegos y dejarlos explorar, pero cuando nuestra manera de entender cómo tienen que usar el objeto, cómo lo tienen que hacer, ¿sí? Es el que comanda el proceso, entonces todas estas etapas no se dan porque eh, esa manipulación no está originada a partir de esa fuente interna. Bueno, espero os haya sido de interés y que os ayude un poco en relación a ideas y posibilidades de juego con vuestros niños. Nos vemos en el vídeo siguiente.